El aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas estaba en plena efervescencia en aquel inicio de tarde. Entre los anuncios por megafonía, los viajeros apresurados y los controles de seguridad, el ambiente era el típico de un gran hub internacional. El vuelo IQAM B-208 con destino a Dubái tenía la salida prevista en poco más de una hora. En primera clase, los pasajeros privilegiados empezaban a acomodarse. Alejandro Martín, un cuarentón de porte seguro, entró en la terminal con paso firme. Su traje impecable y su reloj carísimo hablaban por él. Al frente de una startup tecnológica en plena expansión, le encantaba sentirse importante. Su última publicación en LinkedIn lo decía todo. Los emprendedores somos los nuevos reyes del mundo. Los que innovamos hoy dictamos las reglas de mañana. Los comentarios aduladores de su red inflaban aún más su ego. Le fascinaba. Al llegar al mostrador, una azafata le dedicó una sonrisa profesional. «Bienvenido a bordo, señor Martín». Él respondió apenas con un gesto de cabeza antes de dirigirse a la cabina de primera clase. El espacio era lujoso, asientos reclinables, pantallas individuales, champán servido a discreción. Encontró su asiento, el 2A, se quitó la chaqueta con cierta teatralidad y se acomodó con gesto satisfecho. Una mirada rápida al asiento 2B, justo a su lado, le indicó que aún estaba vacío. Perfecto. Quizá tenga paz por una vez, pensó. Pero pocos minutos después, un hombre ocupó el 2B. Su atuendo estaba muy lejos de la sofisticación. Un simple chándal, una gorra bien encajada, gafas de sol negras y una mascarilla que le cubría medio rostro. Llevaba además unas zapatillas desgastadas, en fuerte contraste con la elegancia del resto de la cabina. Lo que nadie sabía era que aquel hombre, normalmente reconocible a primera vista, había decidido ponerse mascarilla porque no se encontraba del todo bien. Nada grave, solo un resfriado, pero prefería evitar contagiar a los demás pasajeros. Alejandro arqueó una ceja. Otro de esos nuevos ricos que no saben vestirse, pensó mientras abría su portátil. El hombre se acomodó sin decir palabra, ajustó su asiento y se concentró en su móvil. Alejandro volvió a sus correos, apenas dedicándole una mirada despectiva. El embarque avanzaba y él pidió una copa de champán a la primera azafata que pasó. Minutos después, la copa burbujeante descansaba en su mesa. Tomó un sorbo con gesto altivo, observando de reojo a su vecino que, para su sorpresa, rechazó el champán y pidió simplemente una botella de agua. Alejandro esbozó una sonrisa burlona. «¿Agua? ¿En serio? Mejor que viaje en turista», murmuró apenas audible, lo justo para que su vecino lo oyera. El hombre en 2B apenas giró la cabeza. Tras un instante, esbozó una leve sonrisa detrás de la mascarilla y volvió a su móvil, impasible. Alejandro frunció el ceño. ¿Quién demonios era ese tipo? En primera clase solía estar rodeado de gente como él, empresarios, ejecutivos, herederos, todos con ganas de exhibirse, comparar inversiones y presumir de éxitos. Pero aquel hombre, con su chándal y su actitud despreocupada, desentonaba por completo. Molesto por no captar la atención, Alejandro decidió forzar la conversación. Se inclinó un poco hacia él, con tono fingidamente cordial. «Entonces, ¿va a Dubái por negocios o por placer?» El hombre levantó apenas la vista. Respondió con voz tranquila. «Un poco de las dos cosas». La vaguedad de la respuesta irritó a Alejandro. «¿También en los negocios?», insistió. El hombre se encogió levemente de hombros. Se podría decir que sí. Alejandro forzó una sonrisa. Alejandro tomó aire y, con su tono cargado de suficiencia, reanudó la conversación. «Yo dirijo una startup tecnológica. Acabamos de levantar varios millones. Dubái es un excelente lugar para ampliar contactos, sobre todo cuando sabes dónde moverte». Su vecino apenas reaccionó. Un simple gesto de cabeza. «Enhorabuena, nada más. Ni una pregunta, ni el más mínimo interés». Alejandro sintió como su ego se pinchaba.
Estaba acostumbrado a que con solo mencionar sus éxitos, la atención girara hacia él, pero aquel hombre parecía impermeable. Bebió un sorbo de champán y lanzó con sarcasmo: «Claro, Dubái también es el refugio de quienes huyen de Hacienda o de futbolistas retirados». Por primera vez creyó notar una reacción, una especie de sombra de sonrisa en el rostro de su vecino. «¿Le gusta el fútbol?», preguntó el hombre con tono neutro. Alejandro soltó una carcajada. «Por supuesto, y le diré algo. El fútbol actual es puro espectáculo, pero hay jugadores claramente sobrevalorados». El hombre alzó un poco la cabeza, intrigado. «¿Ah, sí? ¿Cómo quién?». Alejandro se encogió de hombros, saboreando el momento. «Por ejemplo, Zidane». El gesto de su vecino se endureció apenas, aunque su rostro seguía oculto tras la mascarilla y las gafas. «¿Zidane?», repitió con calma. Alejandro asintió, convencido de tener la ventaja. «Sí, Zidane. Quiero decir, fue bueno, no lo niego, pero se exagera demasiado con él». El hombre en 2B guardó silencio unos segundos, como midiendo las palabras. Luego, muy despacio, esbozó una leve sonrisa bajo la mascarilla. «Interesante opinión», respondió con calma. Alejandro no percibió la carga oculta en aquella frase. Creía dominar la conversación, sin saber que estaba a punto de quedar en evidencia. El avión despegó bajo el cielo estrellado de Madrid. En la cabina de primera clase, las luces suaves creaban un ambiente sereno. Sin embargo, Alejandro no podía relajarse. La indiferencia de su vecino lo irritaba cada vez más. Decidido a insistir, lanzó de nuevo: «No me diga que usted no cree que a Zidane se le ha mitificado demasiado». El hombre giró lentamente la cabeza hacia él. «¿Por qué dice eso?». Alejandro sonrió, creyendo tener su atención. «Es sencillo. Zidane fue un buen jugador, pero ¿de verdad merece el culto que se le rinde? Messi o Cristiano han hecho mucho más. Y como entrenador, tuvo a Cristiano en su plantilla. Sin él, nunca habría ganado tanto en el Real Madrid». El hombre dejó el teléfono a un lado, apoyándolo en el reposabrazos. «Es una manera de verlo», dijo sin alterarse. Alejandro interpretó eso como un visto bueno para seguir con su discurso. Incluso en la selección francesa tuvo una generación dorada. Deschamps, Henry, Thuram. Cualquiera habría brillado rodeado de semejantes compañeros. Y no olvidemos su famosa expulsión en 2006, un cabezazo absurdo que le costó a Francia la Copa del Mundo. ¿Ese es el legado de un líder? El vecino mantuvo el silencio unos segundos, luego lo miró fijamente tras las gafas. «Así que, según usted, ¿una sola equivocación basta para anular toda una carrera legendaria?». Alejandro negó con la cabeza con seguridad. «No es solo un error. Un verdadero líder no pierde los nervios en un momento decisivo. Ese gesto demostró debilidad». Entonces, el hombre sonrió discretamente. «O quizá fue humanidad. Un instante en que alguien reaccionó como cualquier persona lo haría ante una provocación». Alejandro rió con sorna. «Ah, claro. Y según usted, un campeón puede permitirse eso. ¿Perder el control en la final más importante?». El tono subió un poco. Algunos pasajeros de la primera clase empezaron a volverse, curiosos por aquella conversación que se estaba calentando. El hombre en 2B, en cambio, seguía igual, tranquilo, sereno, dueño absoluto de la situación. Un gran campeón también es alguien profundamente humano. No es perfecto, pero inspira por su talento, su resiliencia y sus valores. Zidane nunca buscó ser un modelo intachable, y sin embargo, mire el impacto que ha tenido en generaciones enteras. Alejandro cruzó los brazos, negándose a dejarse impresionar. «Sí, bueno, yo prefiero a los que triunfan gracias a la inteligencia y al autocontrol. Un verdadero líder es alguien que domina sus emociones, no alguien que responde a las provocaciones». El hombre asintió lentamente, como si acabara de comprender algo. «¿Y usted? ¿Cree que es un buen líder?», preguntó de pronto. Alejandro frunció el ceño, sorprendido por la pregunta. «¿Yo? Por supuesto. He levantado mi empresa desde cero,
Tengo cientos de empleados bajo mi mando. Trabajo en un sector donde la inteligencia y la estrategia lo son todo. El hombre inclinó un poco la cabeza, observándolo con atención. Entonces, sabrá lo aplastante que puede ser la presión, que cada decisión cuenta. Imagine lo que supone jugar una final de Copa del Mundo, con millones de personas esperando que sea usted quien marque la diferencia. Alejandro vaciló un segundo, incómodo por el rumbo de la conversación. Sí, pero yo no doy cabezazos en medio de un consejo de administración, replicó al final con una risita sarcástica. El hombre no respondió. Simplemente sonrió, como si supiera algo que Alejandro aún ignoraba. El silencio se instaló entre ellos. Alejandro bebió un sorbo de champán, satisfecho de su ocurrencia. Creía pues haber cerrado el debate. Su vecino, sin embargo, permanecía tranquilo, relajado, imperturbable. Convencido de tener la ventaja, Alejandro fue más allá. En fin, en el fútbol hay demasiadas leyendas infladas. Zidane es más un producto de marketing que otra cosa. Buen jugador, sí, pero al lado de Messi o Pelé está muy por debajo. El hombre giró despacio la cabeza hacia él, las gafas ocultando su mirada. ¿De verdad cree que se puede construir una leyenda sobre la nada? Alejandro se encogió de hombros, con aire aburrido. Con la comunicación adecuada todo es posible. Mire a los influencers de hoy. Algunos son famosos sin haber hecho nada especial. Se venden imágenes, no talento. Zidane solo supo estar en el lugar correcto, en el momento adecuado. El hombre esbozó una sonrisa. Curioso. He escuchado eso muchas veces, pero nunca de alguien que realmente haya trabajado con él. Alejandro arqueó las cejas. Se le ve muy dispuesto a defenderle. Es un fan incondicional, supongo. El hombre asintió apenas. Se puede decir que sí. Alejandro rió con suficiencia, creyendo tener la última palabra. Ah, los fans, siempre dispuestos a justificarlo todo. Pero la realidad es esta. Zidane se apoyó en su equipo, tuvo buen timing y los medios le perdonaron demasiado tras el cabezazo. A cualquier otro lo habrían crucificado. A él lo convirtieron en mito. ¿Por qué? Por un gesto memorable y unos cuantos partidos buenos. El hombre cruzó los brazos con calma. ¿Unos cuantos partidos buenos? Habla de alguien que fue decisivo en una final de Mundial, en una final de Champions, y que luego llevó a su equipo a 3 Champions seguidas como entrenador. ¿Seguro que ha visto sus partidos? Alejandro no esperaba una respuesta tan precisa. Sintió que el control de la conversación se le escapaba, pero no lo reconocería. Quizá. Pero seamos realistas. Un entrenador no lo hace todo. Los que juegan son los futbolistas. Con una plantilla como la del Real Madrid, cualquiera habría ganado. El hombre soltó una risa breve, sincera. ¿Cualquiera? ¿Conoce a muchos entrenadores que hayan ganado 3 Champions seguidas con el mismo grupo de jugadores? Alejandro tragó saliva. Aquello le empezaba a incomodar. No digo que sea fácil, pero se ha sobrevalorado. Si le hubieran dado un equipo como el Sevilla o el Valencia, no habría ganado nada. El hombre asintió lentamente, como tomando nota mental de cada palabra. Entonces, según usted, ¿el éxito no es más que cuestión de suerte? Antoni quedó petrificado. Su corazón se aceleraba, y cada frase que había pronunciado antes resonaba en su cabeza como un eco insoportable. Zidane está sobrevalorado. Solo tuvo suerte. Un verdadero líder no hace lo que él hizo en 2006. Quería desaparecer. Miró de reojo a los demás pasajeros. Lo habían escuchado. ¿Eran conscientes de la enorme estupidez que acababa de cometer? Tragó saliva con dificultad e intentó mantener la compostura. Yo no lo sabía, balbuceó con la voz mucho más débil de lo habitual. Zidane no parecía ni molesto ni enfadado. Permanecía sereno, el rostro todavía medio cubierto, pero con esa calma intimidante que le era propia. No se preocupe, dijo con voz tranquila. Todo el mundo tiene derecho a su opinión. Antoni esperaba una réplica cortante, una mirada de desprecio, cualquier reacción dura. Pero nada de eso llegó. Solo una respuesta simple, neutra.
que lo incomodaba aún más. Sintió la necesidad de justificarse, de dar marcha atrás, de suavizar lo que había dicho. Pero sabía que era demasiado tarde. Forzó una risa nerviosa. Bueno, lo que quería decir es que... Claro, usted ha tenido una gran carrera, murmuró, con un hilo de voz. Zidane no respondió. Se limitó a tomar otro sorbo de agua y a mirar por la ventanilla, como si la conversación hubiera terminado. El silencio que siguió fue peor que cualquier reproche. Para Antoni, aquel vuelo a Dubái sería recordado no por su champán ni por sus mails de negocios, sino por el momento en que se dio cuenta de que había insultado a Zidane, sentado justo a su lado, y que la lección más dura no fue una respuesta agresiva, sino la serenidad implacable de un hombre que no necesitaba defender su grandeza. Bueno, lo que quería decir es que era una conversación general, no pensaba... En fin. Zidane asiente suavemente, como si entendiera perfectamente. Claro, Antoni siente un nudo apretarle el estómago. Zidane no intenta humillarlo, no busca ridiculizarlo, simplemente permanece allí, sereno, dejándole luchar solo contra su propia incomodidad. El silencio se vuelve insoportable para Antoni. Agarra su copa de champán, pero su mano tiembla ligeramente. Zidane, por su parte, toma tranquilamente su botella de agua y bebe un sorbo, como si nada hubiera pasado. Pero Antoni lo sabe. Ha perdido mucho más que un debate. No puede quedarse quieto. El silencio es demasiado pesado y Zidane, siempre tranquilo, no hace nada por romperlo. El empresario juega nerviosamente con su copa. Sabe que debe decir algo, cualquier cosa que alivie esa tensión aplastante. Mire, creo que fui un poco demasiado categórico antes. Zidane gira lentamente la cabeza hacia él. Su mirada es serena pero penetrante. ¿Por qué? ¿Porque ahora sabe quién soy? Antoni se queda helado, atrapado. Intenta responder, pero no le sale nada. Porque, en el fondo, sabe que es exactamente eso. Hace apenas unos minutos hablaba sin filtro, convencido de que lo entendía todo sobre Zidane, sobre el fútbol, sobre el éxito en general, pero ahora que sabe a quién tiene delante, todo su discurso se derrumba. Zidane retoma suavemente, sin ira, pero con una franqueza cortante. ¿Sabe? He escuchado críticas toda mi vida. Que era demasiado lento, que no tenía físico, que no estaba hecho para ser entrenador. Personas que jamás habían pisado un campo y que, sin embargo, creían saber lo que se necesita para ganar un mundial. Antoni baja la cabeza, incapaz de responder. Pero tiene razón en una cosa, continúa Zidane, clavando sus ojos en él. Un verdadero líder debe saber controlar sus emociones. Eso no significa que no sienta nada, solo que acepta sus errores y aprende de ellos. Esas palabras golpean a Schintoni de lleno, porque él en su vida nunca ha aceptado estar equivocado. ¿Y usted, Antoni?, pregunta Zidane tras una breve pausa. Cuando es usted quien comete un error, ¿lo asume? Antoni abre la boca, pero se queda en silencio. Por primera vez en mucho tiempo, no tiene nada que contestar. El avión inicia su descenso hacia Dubái, pero Antoni está en otro sitio. Sus pensamientos giran en bucle. Su arrogancia, su necesidad constante de tener razón, la humillación que acaba de vivir. Zidane, mientras tanto, permanece absolutamente sereno. No ha intentado aplastarlo ni ridiculizarlo. Solo ha hecho una pregunta. Una sola, que sigue resonando en la mente de Antoni. Cuando es usted quien comete un error, ¿lo asume? Y la verdad es que no. Nunca lo ha hecho. Siempre los ha maquillado, justificado o barrido bajo la alfombra. Pero frente a Zidane, no puede escapar. El anuncio de la tripulación lo devuelve a la realidad. Señoras y señores, en breves instantes aterrizaremos en Dubái. Por favor, abróchense los cinturones. Antoni duda un instante. Luego, respira hondo. Señor Zidane, empieza con voz más calmada. Quería decirle... Lo siento. Zidane levanta los ojos hacia él. Su mirada es tranquila como siempre, pero ahora hay en ella un matiz de benevolencia. No se disculpe conmigo. Responde simplemente.
Pregúntese más bien por qué dijo lo que dijo. Antoni asiente en silencio. El silencio que sigue ya no es pesado. Está lleno de reflexión. Cuando el avión toca tierra, Antoni sabe que no baja del mismo vuelo que tomó en Barajas. Ha llegado a Dubái, pero también a una verdad sobre sí mismo. Ha entendido una lección que ningún contrato, ninguna inversión, ninguna startup le habría enseñado jamás. La humildad es la marca de los verdaderos ganadores. Zidane ajusta su gorra, recoge su equipaje de mano y dedica una última mirada a Antoni antes de salir del avión. Buena suerte, Antoni. Espero que lo que construya marque una verdadera diferencia. Después, desaparece entre la multitud del aeropuerto, recibido por miembros del personal que lo reconocen al instante. Antoni, en cambio, permanece sentado unos segundos más, mirando el asiento vacío a su lado. Por primera vez en mucho tiempo, guarda silencio. Y, sobre todo, escucha.